Buenos días. Aquí en la distancia reciban un abrazo virtual. Acabamos de celebrar la llegada del año nuevo. El año pasado ya se nos fue. No quiere decir que va a haber un cambio radical, pero esperamos que Dios nos siga bendiciendo a todos, así como lo hizo en este año pasado que sorprendió a todo mundo. Obviamente a Dios no, Dios está al control de todo. Y mire, estamos de pie y así con su bendición seguiremos a lo largo de este año que está comenzando. Así que pues como le digo, un abrazo para usted y su familia, para todos los que nos están viendo. Y vamos a iniciar con la predicación. Vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Dios que nos bendiga, que nos ayude, para que la palabra la recibamos pues tal como Él quiere, para que aprendamos algo esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te estamos suplicando que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, para que tu palabra sea expuesta por mi parte de una manera clara, Señor, y que a la mente y al corazón de todos nosotros llegue, Señor, con una fuerza contundente, tan contundente que nuestras vidas cambien de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. Pues estamos ya en la quinta predicación de esta serie que hemos titulado ¿Quiénes somos? Pero preguntémonos si por ser lo que nosotros somos, eso querría decir o quiere decir que estamos exentos del mal que aqueja al mundo. ¿Estamos exentos de que el mal nos toque algún día? El resultado de estas preguntas que nos hemos estado haciendo de quiénes somos a través de estas semanas, nos ha mostrado en la Escritura que somos algo maravilloso, algo que no podría ser o que no podríamos ser si no es por la gracia de Dios. A lo largo de estas semanas, que en realidad son pocas semanas, la serie es realmente corta, a lo largo de 4 semanas hemos visto que según la Escritura y no según nuestra imaginación, somos iglesia de Cristo, somos seguidores de Cristo, o sea, somos cristianos, somos hombres y mujeres de fe, creemos en Dios y le creemos a Dios en su palabra. Y cuarto, somos familia de Dios. Esto que hemos visto debe tener como resultado el que encontremos la mejor dirección para seguir en nuestra vida. Esto nos debe ayudar a tomar decisiones claras y contundentes de lo que debemos y vamos a hacer. Esto nos debe ayudar a que nosotros vivamos con seguridad y con autoridad en esta vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estamos a merced de las olas y del viento, sino que estamos al cuidado de Dios. Y eso no es cualquier cosa, porque no estoy hablando de que estamos al cuidado del gobernador del estado o del presidente de la república, ni siquiera estoy hablando de que estamos al cuidado del hombre quizás más poderoso sobre la tierra, sino que estoy hablando de estar al cuidado del Todopoderoso, del Dios que todo lo ha creado y que todo lo sustenta. Así que entonces estamos nosotros seguros, nada que Él no permita nos sucederá. Pero esto que hemos visto no quiere decir que nosotros debemos ser unos ilusos. Somos creyentes, no somos crédulos. Esta breve introducción que he hecho nos habla de la gracia y la bendición de Dios sobre todas las cosas. Y escúcheme, esto que hemos vivido, yo decía hace un momento, mira, estamos de pie. No sé lo que habrás pasado tú a lo largo de este año, pero como quiera que sea, lo hemos terminado y hemos comenzado uno más con la bendición de Dios, con el favor de Dios a nuestro favor. Eso es lo que ha pasado. Entonces, si estamos al cuidado del Dios que todo lo ha creado, del Dios al cual nada ni nadie se le puede resistir a su voluntad, entonces no hay nada que temer. Estamos seguros en sus manos. Pero la pregunta de hoy tiene que ver con saber con precisión si por el hecho de ser todo lo que ya hablamos, lo que hemos visto en estas semanas,
Eh, entonces, eso quiere decir que nada de las consecuencias del pecado nos pueden tocar. Cuando el pecado entró al mundo, trajo con ello las desgracias, trajo con ella el mal, trajo con ella las enfermedades. Y bueno, quizás si usted está preguntando si hay un versículo que sustenta lo que yo estoy diciendo, pues no un versículo concreto que especifique todo esto. Pero antes de la caída no existía el mal. Antes de la caída todo era bendición, todo estaba bien. Es después de la caída de Adán y Eva que nosotros vivimos entonces en un mundo caído. Ellos cayeron en el pecado, nosotros vivimos en un mundo que cayó en el pecado. Somos una humanidad caída y perdida eternamente si no es por la ayuda de Dios. Somos privilegiados de tener sobre nosotros la gracia de Dios. Pero esto no quiere decir que estamos exentos del mal que el pecado ha traído al mundo y a la humanidad. Esto lo acabo de decir hace un momento. Quiero recordarle que la semana pasada, ya prácticamente al final de la predicación, hablamos de un salmo, el Salmo 91, y quiero recordar lo que dice el versículo 1 y lo que dice el versículo 3, para que usted vea que nuestro Dios siempre nos habla con la verdad. No nos está queriendo engañar, no está queriendo ocultar nada. Nos habla con toda claridad cómo nosotros dependemos precisamente de Él. Entonces ahí en el Salmo 91, verso 1 y 3 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta es una promesa para aquellos que viven a la vera de Dios, al abrigo de Dios, para aquellos que confían su vida plenamente en Dios. La confianza es algo importante para Dios, la fe dijimos, es importante para Dios. Y entonces Dios no nos avergüenza, por decir de esta manera, como toca Pablo el punto, por creer en Él, por el contrario. Él se glorifica a sí mismo cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. No nos avergonzará, no nos decepcionará, por todo lo contrario. Fíjese que este Salmo número 91, los judíos en la antigüedad estaban enseñando que fue escrito para hablarnos de Dios, de la provisión del cuidado de Dios en contra de los demonios y en contra del mismo diablo. Pero también es cierto que estos versos, que este salmo, nos habla en general del cuidado que Dios tiene de nosotros, cualquiera que sea el mal, cualquier especie de mal que esté acechándonos, porque Él es nuestro refugio. Es por eso también que muchos años después, el Señor Jesucristo nos enseñó en aquel esquema de oración a pedir a Dios para que nos libre del mal. Es algo que nosotros debemos hacer. El mal acecha en el mundo de muchas maneras. Así que si de demonios se trata, si no se trata de demonios, sino de cuestiones que tengan que ver con la naturaleza, para todo está Dios ahí para librarnos. Cuando habla del lazo del cazador, sí, está hablando probablemente del demonio. Quizás está hablando incluso de alguna persona que quiere hacerte un mal, que procura tu mal. Y entonces Dios te está librando de ese lazo del cazador. La peste destructora bien se puede referir entonces, sí, a una plaga, alguna enfermedad, alguna epidemia. Dios está ahí para librarnos, porque lo dice así directamente en la Escritura. Pero Dios también nos está cuidando de esa red que está acechando sobre nosotros para causarnos un daño irreparable. Y Él lo que quiere es que escapemos de todas estas situaciones, ¿se fija? Él está diciéndonos estas cosas para que sepamos dónde podemos encontrar la ayuda para esquivar, para escapar de todas estas cosas. Entonces, sin ninguna duda podemos decir que el Salmo 91 nos habla del cuidado que el Dios Todopoderoso tiene sobre nosotros. Yo incluso lo he recomendado y lo he usado en situaciones especiales. He recomendado que se lea en voz alta, que se declare la palabra de Dios, porque
Es a Dios a lo que se tiene que sujetar el demonio y toda situación. Nada escapa al control de Dios. Hay algunos estudiosos que nos dicen que este salmo fue escrito por Moisés. Otros nos dicen que fue escrito por David. Yo en lo personal creo que fue escrito por Moisés, que le antecede el Salmo 90, sí, que esto es una continuación de esa oración que está haciendo Moisés, de esa declaración que está haciendo Moisés. Pero, ¿quién lo escribió? A final de cuentas, no importa. Yo no me voy a poner a discutir si usted me dice que usted cree que fue David. Para mí está perfecto. Lo importante no es quién lo escribió. Lo importante es lo que Dios nos dice a través de la Escritura, a través de ese salmo, por ejemplo, en específico, en el Salmo 91. Pero he hablado, fíjese que nosotros somos privilegiados porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Y quizá nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios. La gracia de Dios la encontramos a lo largo de toda la Escritura. Hay veces que nos referimos a este tiempo, el tiempo de la iglesia, nos referimos como el periodo de la gracia. Pero siendo estrictos en lo que dice la palabra de Dios, pues no nada más este tiempo de la iglesia es tiempo de gracia. La gracia de Dios se extiende desde la creación, desde la caída, hasta el final de la historia de la humanidad. Ahí vemos la gracia de Dios. Pero déjeme pensar en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Allí en el Antiguo Testamento, la palabra gracia viene del hebreo panim, que quiere decir rostro. Y esto es muy interesante porque cuando se pedía audiencia delante de un rey, el hecho de que el rey te diera la espalda, que no te mostrara el rostro, eso quería decir que estabas en problemas. Ahora traspasa esto a Dios. Lo que la gracia de Dios quiere decir que vemos su rostro. Y al ver su rostro quiere decir que tenemos su atención. Eso es la gracia. Así se habla de gracia en el Antiguo Testamento. Sí, también hay otra palabra, por ejemplo, chen, ¿sí?, que quiere decir gracia, misericordia, favor. Pero me gusta más panim, porque como te digo, nos habla de ver el rostro de Dios. Y qué preciosura en este sentido. Bueno, es una manera de decir las cosas, pero un día veremos el rostro de nuestro Dios. No el de el triuno Dios, el de Dios Padre, pero veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó forma humana y un día le veremos tal y como Él es. Pero déjame recordar también la oración que hace Daniel en el capítulo 9, verso 17, donde nos habla del rostro de Dios. Para que veas que no es una idea nueva, sino que la idea de ver el rostro de Dios viene desde la antigüedad. Daniel está orando y dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. No se está refiriendo tanto a las piedras, las bardas y los techos del templo, sino a los que llenan el santuario. ¿Qué caso tendría un lugar dedicado a Dios, santuario, si no está ahí lleno de gente? Y dice Daniel, por amor del Señor. Pero aquí la palabra es que tu rostro resplandezca. Y lo que Daniel está diciendo, hermanos, fíjense, quizás él tiene en mente lo grato que es ver el sol. Cada mañana amanece y nosotros vemos el sol. Y es importante el sol porque el sol transmite energía a nuestro planeta y eso es vida. La energía trae vida. No hubiera plantas, no hubiera vida en esencia si el sol no la toca con sus rayos. Entonces es agradable el sol. Yo sé que a veces es muy difícil cuando está haciendo calor y nos andamos escondiendo del sol, pero los días sin sol son muy tristes. Y lo que Daniel está haciendo entonces es haciendo una comparación y ver esa alegría de ver el nuevo amanecer y ver saliendo el sol, y que el sol es el que transmite, sobre todo en estas temporadas frías, lo que transmite es el calor, el candor que sentimos y que nos hace sentir tanta satisfacción.
Ver el rostro de Dios es como eso, es ver el rostro de Dios alegre, que nos transmite vida. La alegría y el gozo de Dios es lo que nos transmite vida. El gozo de Dios es nuestra fortaleza y todo esto se resume precisamente en ver su rostro, alegóricamente ahorita, pero en la eternidad lo veremos. Estaremos con el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, la palabra gracia, también hay varias maneras de hablar de la gracia, pero déjeme referirme a dos palabras en específico que tienen que ver con Efesios capítulo 2, verso 8. Una manera de hablar de la gracia de Dios es cariz, que se traduce como gracia, bondad, misericordia, favor. Y la otra palabra es dorón. Dorón quiere decir básicamente, sí, lo mismo, pero básicamente quiere decir regalo. Eso es lo que significa la palabra dorón, y que las dos, como le digo, la encontramos en Efesios 2, en el verso número 8. Dice así: porque por gracia, ahí aparece la palabra cariz en griego, porque por gracia sois salvos. O sea, la salvación es un regalo, la salvación es un favor de Dios, es gratis para ti, sin que tú tengas que hacer nada para alcanzarlo, puesto que es un favor. Es gracia del que puede dártelo. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es pistis en griego. Y lo que tienes que hacer entonces es creerle a Dios. Acuérdate, la semana pasada creo que fue cuando hablamos de que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Entonces tienes que creer en Dios, sí, pero tienes que creerle a Dios. De eso se trata la fe. De creer y tener confianza en que lo que Él dice es lo correcto, es lo que necesitamos hacer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, nosotros no tenemos nada que ver. Pues es, dice ahí, don de Dios. La palabra don es la palabra don en griego, que quiere decir regalo. Entonces, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Usted no tiene que hacer nada. La salvación, como dijimos, no es por obras. Y ahí mismo lo reitera más adelante, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay que confunde el hecho de creer con una obra. No, creer es una decisión. Entonces no tenemos que hacer nada, sino simple y sencillamente creerle a Dios. Porque si tú tuvieras que hacer algo, tuvieras que dar algo a cambio de la salvación, entonces no es un regalo. Por muy poquito que fuera, ya no es un regalo. Se convierte en una transacción, en una compraventa. Y Dios no está negociando con nosotros para nada, nos está dando un regalo gratis. Es un favor que nosotros no merecemos, pero es que Él nos lo quiere dar. Dios entonces no es un comerciante, no está buscando vendernos nada. Realmente nos quiere ayudar, dándonos, regalándonos aquello que nosotros no podemos alcanzar. Pero para salvarnos, tenemos que creerle. Si nos ponemos a ver estas palabras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en términos prácticos, diremos que gracia es Dios actuando a nuestro favor, no en contra. Dios no quiere complicarnos la vida, por el contrario. Ahora preguntémonos, puesto que gozamos del cuidado de Dios, de las promesas de Dios, ¿estamos exentos de que el mal nos toque algún día? No. Y lo vamos a ver en la Escritura. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, fue probado por Dios varias veces y fue probado en varias situaciones y vivió tentaciones como todos nosotros. Él las enfrentó. Un día él comenzó a envejecer, empezó a tener los problemas propios de la edad madura. Al paso del tiempo, un día tuvo que enfrentar el hecho de perder a su esposa y después él morir también como todos los seres humanos. ¿Estaba exento por ser el padre de la fe de vivir como a final de cuentas viven todos los mortales? No. Pensemos en Jacob.
fue engañado y perseguido con la intención de hacerle un gran mal. Fue engañado varias veces en su vida, en varias ocasiones lo engañaron. Lo engañaron, por ejemplo, cuando la boda, ¿se acuerdan? Él quería casarse con la chica más joven y lo engañaron. Muchos años después, sus propios hijos lo engañaron. Le dijeron que su hijo menor, el que él tenía como el favorito, había sido devorado quizás por una fiera. Pasan los años y cuando él viene a Egipto, donde está su hijo menor vivo, aquel que había sido el favorito, José, y José lo presenta con el faraón le hace una pregunta muy sencilla, pero que nos revela lo que había vivido Jacob. Le pregunta: ¿cuántos años tienes? Y él le da su edad y le dice: son pocos y malos. O sea, los años de mi vida son pocos y malos. Fíjate lo que le contestó. Estaba haciendo un resumen de su vida. Su vida no había sido fácil. ¿No creía en Dios? Sí, sí creía en Dios. ¿No tenía la bendición de Dios? Sí, sí tenía la bendición de Dios. Pero como todos los mortales, se enfermó y murió. Moisés sufrió persecución del pueblo egipcio y de los hebreos, de su mismo pueblo. Tuvo que vivir en una tierra dura, áspera, a la cual sacarle el fruto era muy difícil. Sacarle el pan diario era difícil. Ahí vivió. Tuvo que enfrentar, cuando vino y liberó al pueblo de Dios, tuvo que enfrentar el malagradecimiento del pueblo. Un pueblo violento. Él sintió en ocasiones, y se lo dijo al Señor, que por poco lo apedrean. Y luego, un día perdió el control y Dios lo disciplinó muy fuerte por no controlar su enojo. Al tiempo después, tiene que morir, como todos los mortales. Pensemos en los profetas. Todos, no recuerdo uno solo, que no haya padecido por una causa o por otra. Hubo quien sufrió el engaño de alguien supuestamente que lo amaba o lo admiraba y murió por la necedad humana. La violencia contra ellos se encontraba por todos lados, dado las palabras que ellos llevaban al pueblo. Enfrentaron la rebeldía y la soberbia de los reyes. El Señor y los apóstoles, pensemos en ellos, padecieron a causa de la maldad humana. El Señor Jesucristo fue crucificado como un criminal siendo inocente. Los apóstoles, empezando por Jacobo, el hermano de Juan, fue decapitado casi al principio de la iglesia, cuando estaba empezando la era de la iglesia. Y así todos padecieron persecución, padecieron cárceles, fueron torturados y muchos, la mayoría de ellos, tuvo una muerte violenta. En vida todos vivieron la persecución y la tortura. ¿Qué corona tenemos nosotros? Cuando vengan los momentos difíciles en la vida, recuerda que sí, tenemos la bendición de Dios a nuestro favor. Pero llega el momento en que Dios permite que, aunque no lo entendamos, llega el momento de enfrentar el mal cara a cara. No, un cristiano no enfrenta el mal solamente por causa de pecado, porque muchas veces son acusados. Le está yendo mal, está padeciendo esto porque tiene pecado oculto. Ahí tienes la muestra más palpable, son varias las muestras palpables, pero ahí tienes a Job. Un hombre del cual Dios mismo dijo que no había un justo como él en la tierra. Y mira lo que padeció. ¿Acaso el Señor y los apóstoles eran pecadores, tenían pecado oculto? Porque mira, vivieron siendo perseguidos, siendo odiados. Y como te digo, murieron torturados. Nunca juzgues a la ligera. A todos un día Dios permite que nos toque el mal. Sí, bendito Dios, porque nos ha librado y nos librará de muchas cosas. Pero todo eso nos debe de servir
para entender su soberanía cuando lleguen los días malos. Nunca cometas el error de emitir un juicio a priori o un juicio sin razón. Porque los he oído, por eso te estoy diciendo, los he oído. He oído a algunos decir, le cayó esa enfermedad porque tenía pecado oculto. Le pasó ese accidente porque había pecado oculto en su vida. Le pasó eso por esto y eso por lo otro. No cometas el error de sentenciar como si fueras Dios. ¿Acaso tienes todas las pruebas a la mano para emitir un juicio así? ¿Acaso eres Dios para sentenciar con esa gravedad? No lo hagas. Recuerda que solo Dios tiene el derecho de juzgar. A Él es al que le compete la justicia. Y su justicia nunca falla, ¿Recuerdas los tiempos en que vivió el Señor Jesucristo cuando Él mismo habló de aquella tragedia? La torre de Siloé, fíjate, se derrumbó y mató a todos los que estaban a su alrededor. 18 personas murieron porque no nos da detalles de por qué se derrumbó esa torre. Pero los acusaban, ese es el castigo de Dios porque tenían pecado. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que eso no era cierto. ¿Te acuerdas de aquel ciego de nacimiento? A él lo acusaban por haber nacido ciego, que quizás era porque había pecado en sus padres. Y el Señor Jesucristo, Él dijo que no era eso. Así que no juzgues a la ligera. No vaya a ser que Dios te castigue a ti, pared blanqueada. Si nos pasara algo así, un accidente como la torre de Siloé, una enfermedad de nacimiento o en plena vida, ¿eso querría decir que Dios ya no está a nuestro favor? ¿Eso quiere decir que Dios nos ha dado la espalda, ya no su rostro? No, de ninguna manera. Si tú eres iglesia de Cristo, si eres seguidor de Cristo, si eres un hombre o una mujer de fe, si eres familia de Dios, la Escritura nos dice que Dios está con nosotros. Al principio de esta predicación, te estaba hablando del Salmo 91, verso 1 y 3. Porque Dios promete protección. Pero el Salmo sigue hablando. Quiero que veas algo. Y Dios, como te decía, no está pretendiendo engañar a alguien. Dios siempre nos habla con mucha claridad. Y en el mismo salmo, Dios nos dice que el mal nos puede tocar. Pero mira cómo lo dice. Voy a pedirte que leas conmigo ahí en el Salmo 91, el verso 14 al 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Veamos, detengámonos un poquito en algunas de las palabras de estos versos. Primero nos dice que lo que va a suceder en la vida de ese creyente, porque es un creyente al que se está refiriendo, lo que va a suceder en su vida es porque Dios le ama. Dios no deja de amarnos. Eso lo tienes que tener presente. Aunque las cosas vayan mal, Dios te ama. No es que te dio la espalda. Es que Dios permite cosas, permite que sucedan cosas a lo largo de nuestra vida. Mira, todos querrían ser cristianos si nosotros tuviéramos, no sé, un certificado de seguro de Dios, de que nada nos va a pasar. Y todos seguirían a Dios no por amor a Dios, por conveniencia simple y sencillamente. La Escritura dice ahí, ha puesto en mí su amor. Esa es la causa de que Dios obre en su vida. Tu confianza en Él. Dios no traiciona
tu confianza. Dios no traiciona tu amor. Él no es un adúltero. ¿Te fijas? La promesa entonces es porque ha puesto su amor. Le dice, yo también lo libraré. ¿Qué significa aquí las palabras lo libraré? Para entender bien el mensaje, recuerde que hay que usar una buena hermenéutica. Y la hermenéutica dice que hay que tener en cuenta el contexto. O sea, lo que está diciendo en general el Salmo y lo que está diciendo antes y después el Salmo para entender a qué se refiere. Así que lo libraré en este contexto viene de me invocará, o sea, orará. Es una persona que ora, que ama a Dios y ora. Le pide a Dios su bendición. Después de haber orado, Dios dice, fíjate, dice ahí, le responderé. Le responderé. O sea, Dios va a contestar a esa oración. Dios contesta a nuestras oraciones. Quizá muchas veces no como nosotros queremos. Él ve más lejos que tú y que yo. Él sabe más que tú y que yo. Pero de que responde, responde. Como te digo, habrá veces que no como queremos, que no como lo esperamos. Pero como responde, es por amor a nosotros. Y fíjate lo que sigue diciendo el Señor. Dice, con Él estaré en la angustia. ¿Te fijas que no dice que va a quitar de la vida, no va a quitar de su vida la angustia? Sino que va a permitir que venga, que viva, que enfrente momentos de angustia, momentos difíciles, porque vivimos en un mundo caído otra vez, cuya consecuencia, pues es la angustia, es el sufrimiento. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, empezó a costarles trabajo alimentarse. La tierra produjo cardos y espinas. Ya no era como cuando estaban en el Edén, donde podían tomar de todo porque la tierra producía lo que ellos necesitaban y ellos no tenían que esforzarse más allá de ir a recogerla, quizás a cortarla de los propios árboles. Pero una vez fuera del paraíso a causa del pecado, ha venido la angustia, ha venido el dolor. Lo que Dios promete es estar con nosotros cuando la angustia venga. Dios no le quitó, por ejemplo, pensemos en Abraham, Dios no le quitó la angustia a Abraham de ver a su mujer agonizando. Dios no le quitó la angustia a Jacob cuando su hermano venía a recibirlo y él estaba preocupado porque quizás los iba a matar a todos. Pero ahí estuvo con ellos. ¿Acaso no nos dice la Escritura con toda claridad que el Señor Jesús la noche antes de ser crucificado, sufrió una tremenda angustia? Dios permite y permitió esos momentos difíciles, pero ahí estuvo con ellos. Y de alguna manera, si Dios está con nosotros, de alguna manera Él ministra, no está como un observador, no está contemplando nada más a ver qué es lo que está pasando sin hacer nada. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios vivo y verdadero. Entonces, contamos con su gracia. Porque al estar presente ahí, Dios de alguna manera, no sé, pero de alguna manera ministra nuestro corazón, ministra nuestro entendimiento y nos da fuerzas para seguir adelante. En esos momentos tenemos que confiar en Dios, o sea, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, porque así como nos ha librado del mal muchas veces, Él de alguna manera nos ministra cuando llegan los malos días. Ahí está. Él no falla a su promesa, no falta a su promesa. Lo que pasa es que nosotros sí, muchas veces quisiéramos que las cosas fueran de manera distinta. ¿Cuántos no habríamos querido que este año fuera distinto? Pero hemos tenido que
que hacer muchas cosas que no hacíamos, tener cuidado, restringirnos de hacer cosas que nos hacían sentir bien, que nos daban libertad de movernos. Ahora hasta con máscara tenemos que andar. Ahora no podemos muchas veces abrazar a las personas que queremos y que le queremos mostrar nuestro amor con un abrazo. Pero aquí ha estado el Señor con nosotros. Y dice Dios, fíjate ahí en ese salmo, dice, lo libraré y le glorificaré. Y piensa en ti, en que tú estás orando y estás hablándole a Dios. Y Dios dice, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjate en esta declaración. Primero, lo libraré y le glorificaré. Habla de algo en el futuro. Lo libraré, lo glorificaré. Habla de librarlo de algo o de librarnos de algo de manera definitiva. Porque te fijas, libraré, glorificaré. Este glorificar, ¿cómo me suena a las palabras que muchos años después Pablo nos dejó por escrito en Romanos en el capítulo 8, en el verso 30, ¿te acuerdas? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el Antiguo Testamento dice, le glorificaré. El Nuevo Testamento declara como un hecho la glorificación para el creyente. Que fuera en el Antiguo Testamento un acontecimiento futuro, es un hecho consumado en el Nuevo Testamento. Pablo no lo dice. Dice el verbo glorificó. Dios ya nos vio a su lado, ya compartiendo su gloria con nosotros. Es un hecho, no es una posibilidad. Mira, te voy a leer lo que son las características gramaticales del verbo indicativo, porque todos estos verbos están en este verso, están en indicativo. Dice así, dice, cuando se encuentran los verbos en modo indicativo, estos se refieren a acciones objetivas con las cuales se afirma que dicho modo encierra todo lo real. Los verbos del modo indicativo actúan como verbos independientes. Se encargan de enunciar hechos reales, probados y concretos, y no expresan deseo o posibilidad. Dios nos está diciendo que probablemente seamos glorificados. Él está hablando de un futuro donde ya nos vio a su lado, gozando, compartiendo su gloria con nosotros. Es parte de la oración del Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan. Entonces, este salmo nos habla de la promesa de Dios de librarnos de lo que nos acontezca. Pero también al final del salmo nos dice que la liberación final es para llevarnos al cielo con Él. Lo saciaré de larga vida. Habla de eternidad. Le mostraré mi salvación. Será patente para todos nosotros. Lo que Dios nos prometió es la bendición del cielo, donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay llanto, no hay muerte. Así que no es que un día de repente Dios ya no quiere hacernos caso. No es que Dios de repente ya no escuche nuestras oraciones ni supla nuestras necesidades. No es que un día, sin causa aparente o de hecho, Dios ya no esté interesado en nosotros. No. Lo que nos pasa en un momento determinado de nuestra vida, de nuestro tiempo, es como aquel libro que escribió aquel portugués psiquiatra, es Lobo Antunes. Él hablaba de el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas en un mundo caído, un día nos va
Dios a sacar de aquí. Eso es lo que quiere. Él no quiere que vivamos a perpetuidad en este mundo caído, en este orden natural de las cosas que suceden desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a sacar? Bueno, una es cuando Él venga por nosotros, pero entre tanto que no viene por nosotros, será cuando hayamos cumplido con nuestra misión sobre la tierra. Dios permite todo en su tiempo, nunca fuera de tiempo, ni antes ni después. Isaías 57:1 dice así: perece el justo y los piadosos mueren, y no hay quien entienda. Unos todos piensan que es una desgracia, y nosotros debemos entender que no. Dice, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Te fijas? Nosotros a veces vemos las cosas en sentido contrario a Dios. Sí, no nos gusta pasar por los momentos difíciles de ninguna manera. Pero lo que quiero que entiendas es que Dios no castiga o no es castigo a nuestros hermanos que en esta plaga han perdido el trabajo o la vida en este mundo. En unos, los que han perdido el trabajo, Dios se glorificará porque los sustentará, les dará algo mejor, algo que ellos puedan suplir con sus necesidades con el sudor de su frente, honestamente, para su gloria. En los otros, es que Dios los ha sacado de aquí porque su misión había terminado. Mira, podemos nosotros incluso parafrasear a David. Ellos no volverán a nosotros, pero un día nosotros iremos a donde están ellos. Sí, es la gracia de Dios y abunda en su gracia Dios, pero nunca nos prometió el bienestar total o la inmortalidad total en esta tierra, nunca. En conclusión, sí, somos iglesia de Dios, somos seguidores de Cristo Jesús, somos hombres y mujeres de fe, somos la familia de Dios. Pero un día Dios, por su soberanía y su sabiduría, permitirá que seamos tocados por el mal. No estoy hablando del mal como permitir que Satanás nos dañe, no, eso no. Hablo del mal como aquellas cosas que suceden en el mundo a toda la gente. Sufrimos enfermedades y muerte. Sufrimos los embates de la naturaleza cuando tiembla o cuando hay huracanes. Sufrimos las consecuencias de la envidia y la soberbia de los hombres en las guerras y en la violencia diaria. Sufrimos las epidemias y las pandemias mundiales. Pero eso no significa que estamos a merced de las olas y del viento. Porque aunque al mundo no le parezca, Dios está al control de todo. Dios permita que la próxima semana hablemos de la otra cara de la moneda. Si Él no dispone otra cosa, hablaremos de la otra cara de la moneda. Pero siempre bendecimos el nombre de nuestro Dios, bueno y misericordioso. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. A veces, Señor, sí, tenemos que hablar de las cosas que no nos son tan agradables, pero a final de cuentas son tu bendición, Señor. Entonces, ayúdanos a pasar por cualquier trance, Señor, que mis hermanos, que yo tengamos que vivir, porque es el orden de las cosas. Vivimos en un mundo caído y tú nos quieres sacar de este mundo. Y tienes tu plan, un plan maravilloso, que aunque no lo entendamos, es tu plan. Y por ser tuyo es perfecto. Te rogamos entonces que pronto se cumpla tu propósito, Señor, por lo que tú permites esto que está sucediendo. Que se cumpla tu propósito, porque tienes buenos propósitos. Esa es la gran verdad.
Y te ruego, entre tanto, que nos permites a nosotros, Señor, desarrollarnos y desempeñarnos en este mundo. Te ruego que sigas bendiciéndonos, que sigas proveyendo la prosperidad para nuestro negocio, para nuestro trabajo, para nuestra casa, porque tú bendigas todo lo que hacemos, Señor, para salir adelante en este mundo que se mueve a través de lo material. Lo material es tu bendición. Nosotros tomamos de tu mano, Señor, y también a tu mano regresamos, porque entendemos de tu bondad. Entonces también te ruego que los diezmos y las ofrendas que mis hermanos y mis hermanas traen a tu iglesia, Señor, a tu iglesia en todo el mundo, sean bien administrados para ti, Señor, que no se detenga, para que tu obra no se detenga, en tanto que tú vienes por nosotros, Señor. Guárdanos, síguenos guardando como lo has hecho. Bendícenos, síguenos bendiciendo como lo has hecho, Señor. Nosotros dependemos de ti, no de las circunstancias del mundo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, mis queridos hermanos, hermanas, familia, amigos, este Dios maravilloso, bondadoso, que tiene un plan para su vida, que Él lo guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.